Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth Soto y les doy la más cordial bienvenida a su programa Supaguat Contigo. Les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy porque vamos a tener una entrevista con una de las docentes de nuestra universidad a propósito de las disciplinas científicas y artísticas que se imparten en la misma universidad. El día de hoy, como usted sabe, amable televidente, pues hemos tenido frecuentemente a diferentes docentes de distintas facultades de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, quienes nos comparten también las investigaciones y todo el trabajo que ellos realizan y que en muchas ocasiones se ven plasmados en nuestra revista de superación académica. El día de hoy, por ejemplo, vamos a platicar sobre las disciplinas científicas y artísticas que se han nutrido mutuamente en su brecha evolutiva. Esto se encuentra en el artículo titulado El binomio astronomía-arte en Europa durante los siglos XVI y XVII, que ha sido realizado por Norma Ávila Jiménez y Luz de Lourdes Álvarez, y fue publicado justamente en nuestra revista en la edición número 60, con la cual celebramos el 30 aniversario del mismo proyecto editorial. Pues para hablar al respecto nos va a acompañar una de las autoras, que es la maestra Norma Ávila Jiménez, de la Facultad de Bellas Artes de nuestra alma mater. Ya se encuentra conmigo la maestra Norma Ávila, a quien me voy a permitir presentar y posteriormente saludarle para poder tener esta conversación en conjunto. La maestra Norma Ávila es docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con una maestría en estudios de arte moderno y contemporáneo. Además, fue jefa de sección de información y divulgación de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Además, ella ha obtenido varios premios como autora del libro El arte cósmico de Tamayo, y también ha sido coordinadora y coautora del libro Breve Historia de la Astronomía en México. La maestra Ávila Jiménez ha realizado divulgación científica y de arte en diversos medios, entre estos el periódico La Jornada, la revista Proceso y en el canal Cultural 22 de Televisión Abierta. Qué gusto que nos acompañes, Norma. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, gracias. Y me voy a permitir rápidamente nada más mostrar a nuestra teleaudiencia justo la revista en la que tú has escrito, colaborando para cumplir con esta meta de tener nuestros artículos indexados aquí en la revista de superación académica, que recientemente acabamos de cumplir 30 años de vida de esta revista, y que además escribes para la edición número 60 con un artículo súper interesante. Ya luego de haberte presentado, pues nos vas a hablar hoy de arte y de ciencia. El binomio astronomía-arte en Europa de los siglos XVI y XVII. Norma, cuéntanos por favor para nuestro auditorio cómo es que decides, ya luego de haber leído pues tu reseña curricular, realizar este tipo de investigación en donde se relaciona el arte y la astronomía. Porque de origen, primero fui periodista de cultura, entonces estaba muy cerca del arte. Bueno, sigo estando cerca del arte, porque tan es así que hago la maestría en arte y estoy haciendo el doctorado en arte en la Facultad de Bellas Artes de la UAC. Y por otro lado, soy divulgadora de la ciencia, periodista de ciencia. Entonces, la astronomía me interesa muchísimo y me di cuenta que en la época del barroco, la pintura barroca tiene muchísima influencia de los astrónomos y ópticos de la época. Por eso es que decido abordar esta investigación, este artículo. Y no sé si me permitieran compartir para hacerles un breve resumen, para que lo vean con imágenes, para que vean el impacto de la astronomía en el arte barroco. ¿Sí se puede? Porque fíjense que la ciencia y el arte
tienen vasos comunicantes de toda la vida, o sea, desde antes de nuestra era ya Pitágoras hablaba de la música de las esferas, o sea, de que los planetas, hasta ese entonces conocidos del sistema solar, emitían cierto tono de acuerdo a la órbita en la que se encontraban. Y eso es antes de nuestra era. Ahora ya en el Renacimiento, otro ejemplo, yéndonos ya a pasos grandes, Leonardo da Vinci, además de ser un gran pintor y escultor, estaba interesado en la anatomía, estaba interesado en la ingeniería, tan es así que hizo sus diseños de máquinas para volar, y también los artistas del Renacimiento, para poderse llamar artistas, tenían que manejar la geometría y la aritmética, porque empezaron a pintar en tercera dimensión. Antes del Renacimiento se pintaba solo en dos dimensiones, largo y ancho. Y a partir del Renacimiento, la profundidad, la tercera dimensión. Esta es la escuela de Atenas de Rafael, como se ve, hay profundidad, hay tercera dimensión. Y en el Renacimiento, pues tenían que manejar esto los artistas. También hay otra unión aquí de la ciencia y el arte. O sea, geometría, aritmética y además, pues en sí la pintura. Ahora, el caso a los que me refiero en mi artículo es del astrónomo danés Tycho Brahe, que en el siglo XVI, XVII, bueno, él estaba muy interesado en el movimiento de las estrellas y de los planetas, su estudio. Por ahí también descubrió un cometa. Y él señala que cuando era joven estudiante, el primer mapa celeste que compró fue uno que hizo Alberto Durero, y Alberto Durero era un artista. ¿Sí? Aquí, otra vez la comunión ciencia y arte. Un artista del Renacimiento, alemán, Alberto Durero, que se junta con dos astrónomos para hacer este mapa estelar, ¿sí? Que adquiere Tycho Brahe para estudiar las primeras estrellas, detectar las constelaciones en el cielo. O sea, ya hay una unión, otra vez, una fusión de la ciencia y el arte. Por otro lado, le dan a Tycho Brahe, en una isla, le dan un terreno para que ahí construya su castillo donde vivía y aparte su observatorio. Y para poder hacer esto, se basa en los 4 libros de Palladio. Y Palladio es un arquitecto renacentista. Y aquí hay otra fusión de ciencia y arte, este binomio constante, porque Palladio señala en sus 4 libros qué proporción debe tener el jardín, las salas, las habitaciones, de acuerdo a la proporción humana, para que sea un microcosmos que esté armónico con el macrocosmos del universo. Sí, otra vez, esta unión. Entonces, Tycho Brahe se basa en artistas para estudiar el cielo y para construir su observatorio y su palacio, y al mismo tiempo los artistas están interesados en la astronomía y las matemáticas. Johannes Kepler trabajó con Tycho Brahe, y lo que él descubría es que Marte tenía un movimiento irregular, no daba a que fuera las órbitas circulares como se creía antes. Antes, hasta el Renacimiento, se creía que las órbitas de los planetas eran circulares porque la esfera era la figura perfecta, el círculo era la figura perfecta. Entonces se creía que así eran las órbitas de los planetas, pero Johannes Kepler descubrió que eran elípticas. Después de mucho ensayo y error se dio cuenta que eran elípticas y escribe sus leyes, 3 famosas leyes de Kepler, en que ya pues, está postulando esto. Y tanto estas 3 leyes de Kepler, que ya postulan unas órbitas elípticas, entre otras cosas, más lo que está haciendo Galileo con su telescopio. Les comento que Galileo lo perfeccionó, pero Hans Lippershey, un holandés óptico, fue el que primero lo desarrolló. Pero no lo dirigieron al cielo, sino era ocupado para la milicia, para ver qué tan lejos están los enemigos en los barcos. Y Galileo sí lo dirige al cielo y lo perfecciona. Y entonces lo que está descubriendo Galileo de los 4 planetas más grandes de Júpiter que están girando alrededor, eso lo descubre él, que la Luna también es un círculo perfecto. Bueno, me refiero a su superficie, ¿no? Que tiene muchos craterzazos. Entonces, todo esto, lo que están publicando Kepler y Galileo, a la Europa, a la gente de la Europa de los siglos XVI y XVII, les empieza a abrir una nueva perspectiva de que el universo es mucho más grande de lo que se creía,
y que además tiene movimiento por los movimientos de los planetas, de los satélites alrededor de los planetas, y esto hace que los artistas que acumulan lo que está sucediendo en la sociedad y en la ciencia, lo empiecen a representar a través del movimiento en sus cuadros y del paso del tiempo, como aquí la cacería de Diana, esto ya es pintura barroca, es Peter Paul Rubens. En la cacería de Diana, vean estas diagonales que le dan movimiento al cuadro, a este perro que se abalanza sobre la víctima, sobre el animal que fue cazado. Todas estas diagonales le dan movimiento al cuadro, lo que antes no se hacía. Gian Lorenzo Bernini, cuando hace la escultura de Luis XIV, le pide que se mueva de un lado a otro, no que esté quieto para hacerle su escultura, sino que se esté moviendo para poder representar el movimiento como aquí lo estamos viendo. Esta es una pintura del Renacimiento, este es Da Vinci, es la Virgen de las Rocas, porque lo que quiero mostrarles es que en el Renacimiento la figura humana era lo importante en las pinturas. Sí, era la figura principal que ocupaba espacio. En cambio, en el Barroco, ya con estos descubrimientos astronómicos, vean la bóveda celeste, todo lo que abarca. Esta es una pintura holandesa. Los paisajistas de los Países Bajos, Jacob van Ruysdael en este caso, empiezan a dar, vean la proporción en el lienzo que le dan al espacio de la bóveda celeste. Ocupa como 2/3 partes del cuadro. Y vean al humano, chiquitito ante la infinitud del universo. Esto empiezan a hacer los paisajistas holandeses. Ahora, la cámara oscura era un método que usaban desde el Renacimiento. Los pintores hacían un agujerito aquí, entraba la luz, se reflejaba en esta pared y de ahí pintaban pues la naturaleza que estaba acá, la pintaban acá. Pero también Kepler hace estudios de cómo entran los rayos lumínicos al ojo. Y es muy similar a lo que sucede en la cámara oscura. Entran por el ojo y se reflejan en la retina y hacen este efecto. Y eso hace que también los artistas barrocos empiecen a usar la cámara oscura. Y además de la cámara oscura, los telescopios, en este caso que es Jan Vermeer, otro pintor de los Países Bajos, parece ser que en esta obra, bueno, antes de decirles cómo utilizó el telescopio posiblemente, vean otra vez, todo el espacio que ocupa el cielo, la bóveda celeste, vean unos humanos chiquititos aquí, o sea, no son los protagonistas, es el cielo, ¿sí? Como les decía de que en Holanda tenían mucho interés en la óptica, perdón, Países Bajos, es que ahora ya le dicen Países Bajos, y en los lentes, el telescopio que usó Galileo y Hans Lippershey que lo desarrolló eran telescopios refractores, usaban dos lentes, un cóncavo en la mirilla y un convexo en la parte dirigida al objeto. Y parece ser que algunos pintores, como en este caso Jan Vermeer, usaron ese mismo telescopio pero invertido, cambiaron el cóncavo hacia el objeto que va dirigido y el convexo en el lado de la mirilla, porque según lo que señala un investigador, están empujados hacia atrás, perdón, me brinqué uno. La ciudad de Delft, que esta es vista de Delft, se llama la obra, está como empujada hacia atrás, como se observaba con esos telescopios invertidos que abarcaban más espacio, aunque un poquito más difusa la imagen que los que no estaban invertidos, que era más chica digamos, el campo de visión, pero con más fidelidad. Entonces se cree que para hacer esta obra, Jan Vermeer utilizó un telescopio invertido. Y también pintó el astrónomo, era una figura importantísima en el siglo XVII. Y este astrónomo pues tiene un globo terráqueo aquí porque también estaban dibujando, muchas veces en los lienzos también ponían mapas de la Tierra porque era la época de que están descubriendo pues más y más cómo está conformado nuestro planeta. Y aquí, según Schneider, tiene un libro sobre las estrellas. Ahora, les decía que las órbitas elípticas que da a conocer Kepler en sus 3 leyes van a repercutir en el arte. Tan es así que vean, en la Plaza de San Pedro, Gian Lorenzo Bernini no la hace circular, la hace elíptica. Sí, es una elipse, ya es una influencia de lo que va a ser ese descubrimiento astronómico en el arte.
Entonces, como vemos, la reforma y la contrarreforma no es lo único que da lugar al arte barroco. La ciencia es fundamental, principalmente la astronomía y la óptica. Noemí, ha sido bien bonito e interesante este recorrido artístico e histórico que nos has ofrecido de grandes pinturas y de, obviamente, de autores célebres. Y a mí me gustaría preguntarte, porque luego de escucharte, sí se pone a pensar uno, ¿qué fue primero? ¿Quién influyó a quién? ¿El arte a la ciencia o la ciencia al arte para toda esta muestra que nos has dado? Yo creo que cada una sigue su camino y en algún momento confluyen porque se necesitan. Suponiendo cuando los pintores hacían sus propias pinturas, pues tuvieron que recurrir a la alquimia para ver cómo hacer ciertos tintes que les dieran el color que querían. Sí, o a veces al revés, la ciencia, como en el caso de Tycho Brahe, pues recurrió a los libros de Palladio, que era un artista. Entonces, de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene, se van conjugando. Actualmente los artistas usan la informática también para hacer obras con ayuda de la informática, utilizan rayos láser. Entonces, se complementan. Y también algo que decía Einstein es que generalmente cuando una hipótesis o una teoría era presentada, cuando era estética, era acertada, algo pasaba que sí era la correcta, pues. Ujú. Eh, de alguna manera se conjugan según las necesidades que se Sí, dan. sí. Pues me gustaría también, por favor, Norma, que le platicaras a nuestra audiencia qué van a poder encontrar en el artículo que tú escribes en nuestra edición número 60 de la revista de Superación Académica, que conjuntamente colabora contigo también la maestra Luz de Lourdes Álvarez. Ambas son de la facultad, bueno, tú en tu caso de la Facultad de Bellas Artes y ella de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Pareciera que hasta en eso coincidieron, una más de arte, ciencia y la otra más de las ciencias exactas. Sí, pues digamos el recorrido que les di con el PowerPoint fue resumido, fue Ujú. un resumido este viaje, digamos, a través del tiempo muy rápido, pero está un poco más extenso, más explicado, con más detalle en el artículo y pues también ahí menciono, digamos, cómo se junta también la ciencia y el arte en el caso de los árabes, que también tienen esa influencia, esa fusión de la ciencia y el arte en varias obras artísticas, ¿sí? Principalmente en construcciones está ahí esa fusión por lo que están reflejando de estrellas y esto de la bóveda celeste. Entonces, y también esa fusión de ciencia y arte que se da en la Europa del siglo XVII, pues va a llegar a México Sí. y también va a influir como en el arte de Juan Correa, que pinta este biombo de las siete artes liberales, donde está la astronomía, está la aritmética y está la música, están las siete artes juntas. Y también hay una portada de un libro, ahorita no recuerdo el autor, también de este siglo, que está la Vía Láctea, está pintada pues ahí. Entonces, es muy importante lo que se está dando en esta época de más esta fusión y le están reflejando los artistas. De acuerdo. Pues ahí está la invitación, amable auditorio, para que usted adquiera la revista de manera gratuita en las instalaciones de nuestro sindicato, que nos encontramos en Hidalgo 299, para que pueda leer este interesante recorrido que ya nos hizo la maestra Norma Ávila. Y bueno, aquí no vienen todas esas hermosas pinturas, algunas de ellas por cuestiones de espacio, pero desde luego si usted quiere conocer más al respecto, pues no dude en contactar también a la maestra Norma. Y pues ya en un par de minutos, Norma, para cerrar esta interesantísima charla contigo, desde más que nada desde tu óptica personal, ¿cuál es el gusto tuyo por mezclar arte y ciencia? Y cerramos con ello, por favor, Norma. Sí, como decía al inicio, se da un poco por mi formación como periodista de cultura, primero así inicié, pero algo sucedió que la astronomía me empezó a jalar también
Entonces, en esa época que estaba, hace muchos años en Uno Más Uno, y luego en TV UNAM, en fin, empecé a mezclar cultura, astronomía, principalmente de danza y música, que era lo que cubría, y artes visuales, y astronomía, luego física, biología. Empecé a mezclar esto, y cuando hice la maestría también descubrí a Rufino Tamayo, que es un artista que tiene una influencia de la astronomía bárbara, y también, ¡pum!, ahí volví a fusionar. Entonces, cada que puedo hago esta fusión en mis artículos. Sí, fusiono la ciencia con el arte, ya sea astronomía y artes visuales, o física y música, o no sé, pero que haya esta confluencia, pues porque de cierta manera a mí me gustan las dos cosas. Claro, Entonces, claro. digamos que de manera natural se dio. Sí. Y qué bueno que se haya dado de esta forma tan natural, que nos permite desmitificar que el arte y la ciencia sí pueden ser amigas y pueden unirse, como lo has hecho tú en esta investigación. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy a Supaguac contigo, y también que nos hayas mostrado esas hermosísimas pinturas y fotografías. Gracias por haber estado con nosotros, Norma. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Muchísimo gusto. Pues damos las gracias una vez más a la maestra Norma por haber compartido con nosotros todo el proceso que llevó a cabo para la realización de toda esta investigación que hizo en conjunto con su compañera, ambas representando a la Facultad de Bellas Artes. Y pues les recuerdo que tanto la ciencia como el arte no son entes separados ni ajenos el uno del otro, sino que se complementan mutuamente, creando sus fundamentos entre sí. Luego de haber escuchado esta charla con la maestra Norma, pues nos vamos a ir con esta reflexión y nos despedimos, pues usted sabe, a nuestra comunidad sindicalizada, que estamos en este proceso de legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo. Es por ello que les vamos a compartir una vez más una cápsula informativa realizada por Diana Palacios, pero en esta ocasión será en voz del doctor Francisco Ángeles Cerón, quien nos estará platicando de cómo nos han afectado las modificaciones de la Ley Federal de Trabajo, no solo a nuestros sindicatos, sino a todo el sindicalismo en general, y también lo que ha hecho con cada uno de sus documentos principales que los rigen, como es el contrato colectivo de trabajo. Este fue un programa de Supaguac Contigo, del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, y les recuerdo que nos pueden encontrar a través de diferentes plataformas digitales como Supaguac Guacro. Y me voy a despedir, no sin antes agradecer a todo el equipo de TV Guac que nos apoya en la producción de su programa, y recordándoles en nuestro eslogan de siempre: somos comunidad, somos Supaguac, y Supaguac sigue contigo. Hasta la próxima. Se ven afectados de manera positiva, creería yo, ¿no? ¿Por qué de manera positiva? Porque precisamente se eliminan los contratos ficticios, contratos colectivos que eran registrados justamente ante las autoridades laborales con representación pues ilegítima de los trabajadores, y que eran contratos que protegían más bien al patrón y que no eran ni siquiera conocidos por la clase trabajadora, ¿no? O sea, por toda la base. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa ahora? Un contrato colectivo, para tener plena vigencia, legitimidad y validez, necesita necesita pasar por un procedimiento de registro ante el nuevo Centro de Conciliación Federal, ¿no? En temas laborales, que justamente llevará este registro de aquellos contratos que han sido ya validados, legitimados por la comunidad a la que se supone congregan y defienden, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Miren, en otros momentos, sobre todo dentro de la industria privada, existían contratos colectivos que solo eran del conocimiento del patrón, que tenían cláusulas que protegían al patrón, y que justamente los trabajadores que aparentemente tenían un sindicato que les protegía, realmente desconocían el contenido de ese contrato o siquiera la existencia de ese contrato. En esta reforma,
lo que nos encontramos es justamente la posibilidad de que de manera directa cada trabajador, de manera secreta, de manera democrática, pueda validar que tiene conocimiento de la existencia de su contrato, de su contenido y que está de acuerdo con él, además. Del mismo modo en que está de acuerdo en que la representatividad de ese contrato la tenga ese sindicato justamente que lleva a cabo el procedimiento. ¿Por qué? Porque la nueva reforma justamente lo que permite es ver que ya no hay sindicatos únicos para cada una de las empresas públicas o privadas, sino que puede haber distintos contratos que a su vez, distintos sindicatos que a su vez pueden en su momento solicitar o pugnar por la titularidad del contrato colectivo.